Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí, ya que estamos en vivo, obviamente desde Radio Universidad 88.5, y estamos aquí en cabina con el doctor Martín Beltrán Saucedo, al cual le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Doctor, al contrario. Qué bueno que tuvo oportunidad y qué bueno que está aquí con nosotros en cabina. Muy amable, muchas gracias por la invitación y con todo gusto, es un placer, muchas gracias. Muchas gracias y también, bueno, antes de comenzar les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como egresados-UASLP, en donde van a encontrar, como siempre les menciono, no solo información de este programa que es suyo y lo hacemos juntos, sino también de todo lo que hacemos en Egresados para ustedes, que siempre serán parte de la universidad y siempre estarán con nosotros también. Sí. Pero platíquenos cómo fue que usted se decidió estudiar la licenciatura en Derecho, que no mencioné que usted es egresado inicialmente de la licenciatura en Derecho de aquí en la universidad. Sí. ¿Cómo fue que usted se decidió estudiarla y por qué escogió estudiarla aquí en la universidad? Sí, claro que sí, te puedo comentar que yo llegué a San Luis Potosí originario de un municipio zacatecano colindante con el estado de San Luis Potosí, con Salinas, del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, de allá es originaria mi familia, y llegué a hacer la preparatoria, el bachillerato. En aquellos tiempos yo llegué al Instituto Salesiano, Carlos Gómez, el primer año, después ya me fui a otra escuela particular y precisamente me cambié de escuela en aquellos momentos porque tenía la inquietud de que cuando inicié el bachillerato estaba en el bachillerato técnico del Salesiano y en aquellos tiempos pues era un poquito complicado, yo no sé cuál era la situación de que no era tan fácil cambiarse, si ya habías entrado al técnico, cambiarse a la preparatoria para poder llevar el bachillerato relacionado con ciencias sociales. Uh-huh. Entonces pues ya desde aquel momento tenía cierta inquietud, en principio hacia las ciencias sociales. Y ya una vez que estaba pues cercano a terminar la preparatoria, de esto te estoy hablando de los años 78 al 80, ya en 1980, cuando había que hacer trámites para ingresar a la universidad, pues de alguna manera, en realidad te puedo comentar que yo tenía la inquietud por dos disciplinas del conocimiento o por dos carreras que yo de alguna manera dudaba un poquito acerca de hacia dónde inscribirme, y una de ellas era economía y la otra derecho. Yo estaba con esa inquietud y esto te lo comento porque realmente me tocó iniciar la carrera en los años 1980 precisamente. Soy de la generación de la Facultad de Derecho 80 y egresados en el año 85. Y te comento esta circunstancia porque vivíamos en aquella época un entorno muy ideológico en el ámbito social, político, nacional e internacional. Era la época llamada de la Guerra Fría, la época de las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 80 todavía gobernaba Leonid Brezhnev en la Unión Soviética. En el 80 estaba ya Ronald Reagan como gobernante en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, François Mitterrand en Francia, Helmut Kohl en Alemania. Y como estudiantes, pues a nosotros nos llamaba la atención esos movimientos sociales. Yo recuerdo que a mí me influenció mucho desde el bachillerato los problemas de la guerra que se vivieron en algunos países de Centroamérica, especialmente Nicaragua. Esa guerra sandinista del entonces combatiente sandinista Daniel Ortega, que actualmente es presidente de Nicaragua precisamente, que estuvo en una primera presidencia cuando venció la revolución sandinista allá por el año 84 y posteriormente dejó la presidencia, pero regresó y ahora incluso está en un segundo periodo presidencial, en el caso de Daniel Ortega, pero él con una visión socialista, orientada precisamente hacia la ideología del régimen comunista, de la Unión Soviética, y pues como estudiantes de alguna manera nos llamaba la atención porque veíamos que en nuestro país
había pues dificultades y ciertas tendencias hacia esas corrientes sociales. Y también, pues tal vez por la formación, por algunos profesores que nos daban algunas materias, pues nos preocupaba los problemas que desde siempre, desafortunadamente, se han vivido en México, de desigualdad, de que el campo, por ejemplo, la gente del campo, pues con menores oportunidades de trabajo, menores condiciones de vida digna. En cambio, en las ciudades, pues mejores oportunidades, mejores servicios, etcétera. Y todo esto pues nos generaba la inquietud, de alguna manera, de que si nos gustaban las ciencias sociales, pues tratar de estudiar ciertas áreas que nos podían permitir algún día. En aquel momento era un sueño, pero algún día tal vez tratar de trascender en esa realidad. Y te lo digo porque ya una vez que estudié la carrera del 80 al 85, al egresar, yo recuerdo que pues realmente sí tuve cierta influencia ideológica, intelectual, de ciertos pensadores dentro de los estudios, comunistas o marxistas, aun cuando realmente no era un partidario recalcitrante como aquellos antiguos que les llamaban rojillos, sino simplemente me gustaba leer obras como por ejemplo el Manifiesto del Partido Comunista, o de algunos anarquistas rusos, franceses, españoles, etcétera. Y pues esto nos hacía ver los problemas de una realidad social de cierta gente que vivía en condiciones miserables o difíciles o complicadas frente a las condiciones de otra clase social, pues con mejores oportunidades y obviamente en mejores condiciones de vida, en lo económico, en lo político, etcétera. Por tanto, realmente todo ese entorno, te digo, de América Latina, de guerras frecuentes en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, especialmente, sí te puedo decir que desde los años 80 la guerra sandinista en Nicaragua me influenció mucho, de alguna manera, que para optar por estudiar alguna área que me permitiese algún día, como te decía, tratar de desarrollar estudios orientados a ese tipo de problemáticas. Y te lo digo porque posteriormente, una vez que terminé la carrera en el año 85, elaboré mi tesis profesional que trató sobre los partidos políticos en México, los partidos políticos de esa época, de los años 80, que muchos de ellos ya no existen, claro, como aquel Partido Socialista Unificado de México, PSUM, por ejemplo, que es el antecedente del actual PRD, por ejemplo, y el propio Partido Comunista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que por cierto era de filiación trotskista, o sea, de ideología comunista, soviética prácticamente, y que todo eso llegó, pues incluso desde décadas atrás, con la presencia en México de uno de los principales revolucionarios de Rusia de 1917, que fue precedente de la formación de la Unión Soviética, que fue Trotsky, y que en ese sentido se formuló una visión en muchos sectores de la sociedad mexicana, pues tratando de superar ciertos problemas de desigualdad en los distintos sectores sociales del país. Y posteriormente, una vez que terminé mi tesis en el 86, fines de 86, presenté mi examen profesional, y un poco después, por circunstancias de la vida, y muchas veces se piensa, ya desde aquellos tiempos empezaba a generarse un poco la idea de que hay muchos abogados en la sociedad potosina y mexicana. Y yo hasta la fecha siempre he dicho, en realidad lo importante es que estudies la carrera que te gusta, la carrera en la cual sientas vocación, y una vez que estás en ella, dedicarte a ello, estudiar fuertemente para ser más competitivo en el momento en que surgen las oportunidades. Y oportunidades siempre hay. Si queremos quedarnos en un solo lugar, pues se complica, obviamente. Lo señalo porque en aquel momento, a fines de 86, principios del año 87, recuerdo que con 2 o 3 compañeros de mi generación encontramos a un profesor que en aquellos tiempos muy reconocido en la Facultad de Derecho, que incluso fue funcionario en varias áreas de gobierno del Estado, el licenciado Juan Manuel González Noyola, conocido como Che Manolo en el ámbito jurídico de la Facultad de Derecho y del propio gobierno en aquellas épocas, que eran los gobiernos más o menos de Carlos Jongitud Barrios,
y posteriormente de Florencio Salazar Martínez y aquella problemática que precisamente también en San Luis se vivió y en la propia universidad de los movimientos estudiantiles en el año 85, 86, 87 aproximadamente, y que aquello pues genera un ambiente de discusión, de debate acerca de lo que está sucediendo, acerca del régimen. Recuerdo que se cuestionaba mucho al gobierno, por ejemplo, de Carlos Jongitud Barrios, por ciertas medidas que se consideraban autoritarias. Recuerdo que se hablaba de los operativos en su momento que se realizaban por las noches para que no hubiese gente en las calles. Y pues bueno, actualmente con los problemas que vivimos, casi añoramos esos operativos para que no haya la problemática por ahí, especialmente por las noches. Así que nuestro maestro Juan Manuel González Noyola nos orienta, nos dice: miren muchachos, nosotros andábamos buscando algún trabajo, ya habíamos egresado. Recuerdo que incluso una de las primeras oportunidades o posibilidades que tenía fue en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se encontraba en aquellos tiempos en el centro de la ciudad, en la calle de Vallejo, donde se encuentra el busto a Juárez, que ahora es oficinas del Congreso del Estado. Allí era el Poder Judicial, y yo iba con frecuencia porque otro profesor, el licenciado José Luis Bravo Méndez, profesor de la facultad en aquellos tiempos, él me dio una carta de recomendación para visitar al entonces secretario del Tribunal de Justicia, y pues lo visitaba con frecuencia, pero siempre me decía: mira, ahorita no hay oportunidad, vente en un mes, vente en 2 meses, y así se pasaban los meses y pues nada. En eso pues hubo la oportunidad con el licenciado Juan Manuel González Noyola. Nos dice: miren, en México hay un curso que ofrece la Secretaría de Hacienda para abogados, y si aprueban el curso se pueden quedar trabajando en la propia Secretaría de Hacienda Federal. Bueno, pues 3 de los compañeros, incluido yo, decidimos contactarnos a la Ciudad de México. Viajamos, nos pidieron pues los documentos necesarios, nos inscribimos al curso. Estuvimos en él durante el año 87, de febrero a julio del año 87. Una vez que lo terminamos, afortunadamente lo aprobamos. Yo incluso podría decir, sin falsa modestia, que lo aprobé, y que incluso quien obtenía mejor calificación era enviado a ciertas áreas que se consideraban preferentes por quien quería trabajar en Hacienda. Y por ejemplo, a mí me enviaron a una de esas áreas, que era el área de delitos bancarios de la Secretaría de Hacienda. Lo menciono porque en esos tiempos estábamos con una banca nacionalizada, que se había nacionalizado con la medida dictada por el presidente López Portillo en el año 82, cuando dictó el decreto para la nacionalización de la banca, que estuvo nacionalizada desde el año 82 hasta el 89, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, envía una nueva reforma al artículo 28 constitucional para la reprivatización de los bancos. Entonces, pues a mí me tocó la época intermedia en la que los bancos eran del gobierno, así que cualquier empleado de un banco que cometía un hecho ilícito financiero, o un robo, o un fraude contra su institución, pues era un robo o un fraude contra el Estado mismo. Y nosotros éramos abogados que teníamos que investigar, que buscar los elementos del delito de esos fraudes bancarios. Y ese es la primera área de trabajo que me tocó. Apenas para estrenarse, imagínense. Para estrenarme, exactamente. Y en el gobierno federal y en la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México. Incluso la Secretaría de Hacienda estaba ubicada en aquellos tiempos en el Palacio Nacional, en el pleno Zócalo, pleno centro de la Ciudad de México. Y nosotros incluso en aquel tiempo presumíamos, yo recuerdo con algunos de mis compañeros, que nosotros trabajamos junto al presidente de la República porque estábamos en Palacio Nacional, cuando en realidad pues nunca teníamos contacto con él, ni siquiera con el secretario de nuestra área, pero bueno, estábamos en Palacio Nacional, ¿verdad? En el área donde tiene su oficina oficialmente, en uno de los extremos de Palacio Nacional, el presidente de la República, en donde realiza ciertos eventos protocolarios o ciertas reuniones oficiales, etcétera. Entonces, pues eso para nosotros era, ya en aquel momento, tenía 24 años de edad, era una experiencia muy importante. Y en aquellos momentos, pues simultáneamente comencé a estudiar la maestría en Derecho Procesal en Toluca, en la Universidad del Estado de México, los fines de semana,
trabajaba durante la semana en Hacienda y el viernes me iba a Toluca, a la universidad, y ahí estaba empezando primero la especialidad en Derecho Procesal, con la idea de seguir a la maestría, incluso yo con la idea de estudiar Derecho Constitucional, pero la primera opción en aquellos tiempos que había únicamente era Derecho Procesal, y pues pensé, bueno, pues vamos a estudiar un posgrado y ya seguiremos más adelante a nivel maestría o doctorado sobre el área que me interesa. Y precisamente eso era en el año 89 y 90 cuando estaba haciendo esas actividades laborales en la Secretaría de Hacienda y de estudio de posgrado en la Universidad del Estado de México en Toluca. Y surge en algún momento la oportunidad, a través de información de algunos de los profesores de la UNAM que nos daban clase, de estudios en el extranjero, y en aquellos tiempos había la opción de solicitar beca para estudiar en algún país de 3 que eran Bélgica, Portugal o la Unión Soviética. Y bueno, pues yo hice la solicitud a la Unión Soviética y resultó favorable. Posteriormente, varios meses después, en el año 90, la solicitud, y me mandan el aviso casi por el día de mi cumpleaños. Yo pensé que era un telegrama felicitándome por el cumpleaños y era un telegrama para avisarme que me presentara a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver los detalles de la beca que me habían otorgado para ir a la Unión Soviética. ¿Era una beca total? Una beca casi total, únicamente tenía que pagar el vuelo de ida y el vuelo de regreso al final de los estudios. Era lo único. Sí, casi total. Totalmente. Así es, o sea, ya la estancia allá, vivía en una residencia estudiantil de estudiantes estudiantes extranjeros y soviéticos, y la colegiatura y todo lo demás igualmente pues estaba pagado en rublos, en la moneda en su tiempo de la Unión Soviética. Ya eran los tiempos de Mikhail Gorbachev en aquellos momentos, el año 90. Pero yo me fui sin imaginarme que el mundo estaba por cambiar radicalmente, que un año después se transformaría de manera muy radical el sistema comunista soviético, de manera que el propio Mikhail Gorbachev, a través de ese proyecto de trabajo que presentó al Partido Comunista de la Unión Soviética llamado Perestroika, él trató de hacer una reestructuración del sistema socialista en su país sin que terminara el sistema, pero realmente las fuerzas políticas internas de Rusia y de las repúblicas, especialmente yo diría de las repúblicas soviéticas, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, eran fuerzas muy fuertes políticamente que luchaban mucho contra lo que ellos consideraban el centralismo ruso en la Unión Soviética. O sea, realmente el poder estaba centralizado en Moscú, y simplemente en el ámbito internacional todas las embajadas de cualquier país, incluso México, estaban en Moscú, y las repúblicas, las otras 14 repúblicas aparte de Rusia, pues se sentían de alguna manera limitadas, a pesar de que varias de ellas aportaban riqueza muy importante a la Unión Soviética. Por ejemplo, en Ucrania, y que precisamente tuve la suerte en su momento, yo cuando me fui de México con la beca, aquí en México no me dieron la información precisa de a qué universidad exactamente me tocaba. Únicamente me dieron mi boleto a la Unión Soviética, mi boleto a Moscú, y me decían, y ya cuando estés en Moscú vas a estar en un hotel llamado universitario, y allí te van a dar tu adscripción a ver a dónde te tocó, a qué universidad te tocó, y puede ser en cualquier república de la Unión Soviética. ¿Usted ya hablaba ruso antes de irse? Cuando estaba en el Distrito Federal hice algunos pequeños cursos básicos de ruso en una institución que en aquellos momentos existía, que era el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-Unión Soviética, y que actualmente todavía existe, pero actualmente desarrolla actividades ya más relacionadas con promoción de la cultura y de las relaciones entre México y Rusia. Y por cierto, realmente te puedo decir que esa experiencia marcó mi vida de alguna manera, porque pues cuando llegué empecé a estudiar. Allá conocí a una chica que después fue mi novia y ahora es mi esposa, ucraniana, originaria de Kiev, y que actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es profesora allá porque cuando regresamos ya de los estudios en el año 1996, mi primera oportunidad de trabajo, yo llegué al Distrito Federal nuevamente cuando terminé el doctorado, y en esos tiempos pues tuve el contacto con algunos políticos de aquella época, incluso potosinos, por ejemplo.
poco antes de irme a la Unión Soviética, en el 89, 90, era senador por San Luis Potosí Fernando Silva Nieto, después gobernador, y él era uno de los que me decía con su secretario particular que incluso fue funcionario del gobierno pasado de Fernando Toranzo, del doctor Fernando Toranzo Fernández, y ellos me decían, mira Martín, échale ganas a los estudios, cuando regreses de la Unión Soviética, pues por allí vamos a ver la manera de que te incorpores a apoyarnos en algún área, en algún aspecto del servicio público, porque pues con la formación que obtendrías eso sería algo muy importante. Y bueno, pues eso me daba la ilusión de hacer los estudios, de obtener el doctorado, y en realidad a la larga no fue tanto de esa manera, pero pues las circunstancias realmente son las que van influyendo. Cuando regreso de la Unión Soviética al DF, me encuentro con algunos conocidos a través de amigos o parientes, y un senador por Zacatecas me invita a trabajar con él un tiempo como asesor. En aquellos tiempos, por ejemplo, eran los años finales del 95, 96, y para mí fue una época muy interesante porque, por ejemplo, te podría decir que estando con ese senador por Zacatecas, en las comisiones en que él trabajaba, nos tocaba revisar los proyectos de su comisión, y me tocó analizar y generar propuestas a través del senador de la primera ley sobre delincuencia organizada, en tiempos en que todavía se discutía qué es la delincuencia organizada. Actualmente ya no tenemos duda de qué se trata, y ya es muy diferente el fenómeno. Y posteriormente pues ya tuve la oportunidad de irme a Zacatecas una temporada, trabajé en el gobierno del estado como asesor del Congreso del Estado, pero en el 2001 en San Luis Potosí. Doctor, permítame un momento. Sí, claro que sí. Permítame que le interrumpe, claro. que cree que se nos está acabando el tiempo, Sí, pero claro. yo lo quiero invitar aquí precisamente al aire, Ajá, que nos claro. vuelva a acompañar para seguir platicándonos, me porque nos parece bien. quedamos muy, se nos Claro. hizo muy corto el tiempo Sí, para escuchar todo lo que nos realmente tiene que así decir, es, y nos claro. quedamos muy cortos con todo. Sí, Entonces claro. quisiera invitarlo a que nos acompañara Claro. nuevamente para seguirnos contando toda Sí. su experiencia. Sí, con todo gusto, claro Y por que el sí. momento, pues despedirnos. Así ya es. nos quedamos a mitad de la historia, pero yo creo que nos quedamos más picados para que justamente nos vuelvan a sintonizar. Claro que sí, claro, con todo gusto, y señalar simple y sencillamente que las oportunidades siempre están abiertas. Justamente eso. En la carrera en que podamos estudiar, y el derecho es un área realmente muy interesante en el desarrollo de las personas, porque está abierta a diversas materias y áreas de la vida social. Claro que sí. Doctor, le agradezco mucho que haya estado Al aquí contrario. con nosotros. Él fue el doctor Martín Beltrán Saucedo y nos va a acompañar nuevamente para seguir esta historia. Y les recuerdo que los espero la próxima semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto. Hasta la próxima. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto esta mañana de viernes que nos estén sintonizando y nuevamente contar con la presencia del doctor Martín Beltrán Saucedo, que nos acompaña hoy en esta segunda parte de la entrevista que empezamos la semana anterior. Doctor, qué bueno que está con nosotros y qué bueno que pudo continuar esta entrevista. Muchas gracias, claro que sí, con todo gusto, es un placer y un honor. Para ustedes que nos sintonizaron la semana anterior, pues claramente saben de qué se trata. Para los que no, les vamos a hacer un breve recordatorio. El doctor Martín Beltrán estuvo la semana pasada con nosotros. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de Taras Shevchenko, corríjame doctor, Así ¿cómo es, se pronuncia? Taras Shevchenko. De Kiev, Ucrania. Así es. Y justamente nos estaba contando esa parte de su trayectoria, en esa parte nos quedamos, doctor, Sí, en exacto. donde él acaba su doctorado. Claro. Y ahora sí que sigue una segunda parte, ¿no? Una Exacto. parte nueva cuando Así termina es. sus estudios. Y de ahí nos gustaría retomar, doctor, que nos siguiera platicando qué pasa cuando usted termina esta parte de su preparación profesional. Claro que sí, con todo gusto. Precisamente termino los estudios del doctorado en Ucrania, en Kiev, en el año 1995, en una época que prácticamente estamos en la última década del siglo XX, en el que la situación del mundo estaba cambiando radicalmente. Estamos hablando ya de una etapa en la que no existen las antiguas superpotencias que todavía hasta el año 90 generaban, digamos, cierto equilibrio en el mundo. Por un lado el régimen comunista con la Unión Soviética y por otro lado el régimen capitalista con Estados Unidos de América y la Europa occidental. Entonces en el año 1995, cuando regreso a México, regreso ya casado, incluso con 2 hijas pequeñas, y en el primer momento en el Distrito Federal, que es donde anteriormente había estado trabajando antes de ir al doctorado, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busqué algunas oportunidades, pero también debemos recordar que en aquellos años 95 estaba muy reciente
y prácticamente estábamos viviendo en México, en el país, la llamada crisis de la devaluación del peso y de los problemas financieros que tuvimos muy fuertes del año 94, es decir, al final del sexenio de Carlos Inés de Gortari e inicios de Ernesto Zedillo Ponce de León. Busqué algunas oportunidades en el Distrito Federal, pero surgió la posibilidad de trabajar como asesor de un senador de la República por el estado de Zacatecas en aquel momento, en el año 96, y así fue como se generó la oportunidad para incorporarme a trabajar en el aspecto jurídico en áreas electorales en el Comité Estatal del PRI en el estado de Zacatecas. Nos dirigimos hacia Zacatecas, allá comenzamos a vivir en el año 96 precisamente, y desarrollé varias actividades: asesor del Congreso del Estado de Zacatecas, coordinador de capacitación política del Comité Estatal, coordinador de la defensa jurídica del voto, igualmente del Comité Estatal en las elecciones federales de 1997 y de 1998, que fue elección local para gobernador en Zacatecas, y que allí fue donde hubo un cambio en mi vida de alguna manera, porque se generó un cambio de partido político en el régimen político zacatecano. Del PRI al PRD pasó el gobierno, y todos aquellos que pues estábamos dentro del PRI, pues de alguna manera teníamos que buscar ciertas oportunidades, y en ese momento el doctorado, que recientemente lo había obtenido 3 años antes, generó la oportunidad en el TEC de Monterrey. Yo ya estaba impartiendo algunas clases como profesor de cátedra o hora clase en el campus Zacatecas del TEC de Monterrey, y ahí el director me invitó a ser profesor de tiempo completo en el campus Chihuahua, y pues me fui en ese año, fines de 98, y ahí estuve en el TEC de Monterrey, Chihuahua, como profesor de tiempo completo hasta el 2001. Ya en el 2001 tuve la oportunidad en San Luis Potosí, a la mitad del sexenio del entonces gobernador Fernando Silva Nieto, nombró procurador al licenciado José Luis Bravo Méndez, y él me invitó, que él fue un antiguo profesor en la Facultad de Derecho precisamente, y me invitó a ser director del Instituto de Formación Ministerial en la Procuraduría de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Y así fue como regresé a San Luis Potosí, a casa, 14 años después de haberme ido primero a la Ciudad de México, y luego el doctorado, y luego Zacatecas, luego Chihuahua, y finalmente en 2001 regreso a este cargo en la Procuraduría de Justicia del Estado. Terminó el sexenio de Fernando Silva Nieto. Sí. ¿Qué tan difícil fue para usted regresar no solo de otro país, sino también regresar con otro idioma ya muy bien aprendido, con otra cultura, con una familia ya hecha? ¿Qué tan difícil fue reintegrarse a este contexto en México, y en esa época también, como usted comenta, que no fue tan fácil ni sencilla en general? Definitivamente no fue fácil ni sencilla. Yo incluso cuando estaba dentro del desarrollo de los estudios, habíamos hecho planes ya con mi esposa, recién casados, nuestra primera hija recién nacida, y todavía estábamos en Ucrania, y estábamos haciendo algunos planes hacia el año, por ejemplo, 1993-94, en que los dos estábamos estudiando en Kiev, en Ucrania, y reuníamos cierto dinero, cierto capital, que en su momento pues prácticamente sí tuvimos muchas dificultades precisamente por la situación financiera que hubo en México. Y cuando regresé, recuerdo que incluso era algo que causaba dificultades para reincorporarse. En la Secretaría de Hacienda, donde había trabajado, me decían: mira, inició el nuevo sexenio, por ahora no hay plazas, vamos a esperar un poco. Pero ese esperar pues significó alrededor de un año, en lo que precisamente surge la oportunidad de la invitación que me hace un senador de la República por el estado de Zacatecas, Guillermo Ulloa Carrión, en aquel tiempo senador, y él me invita a trabajar con él como asesor, todavía sin un sueldo especial, sin un ingreso concreto cada 15 días o digamos una cantidad fija, sino simplemente apoyos de vez en cuando. Entonces, pues sí, ya era un poquito difícil porque no había regresado ya solo como me fui, sino con mi esposa, con nuestra hija pequeña y con otra niña que en ese tiempo pues prácticamente estaba naciendo en el año 93, y entonces eran muy pequeñas las dos, y en ese primer año, fines de 95 y los primeros meses de 96, pues sí, realmente tuve algunas dificultades económicas y buscando trabajo con diversos conocidos en el Distrito Federal,
y fue algo complicado porque el entorno era difícil en aquel momento. Afortunadamente pronto hubo una respuesta positiva a mis inquietudes independientemente de mis actividades burocráticas o administrativas, de incorporarme a la docencia en precisamente la Facultad de Derecho de nuestra universidad, donde egresé como alumno. Eso fue en el año 2001, cuando comencé a dar las primeras clases en el posgrado, en la maestría en Derecho. Y en ese mismo año 2001, las clases del posgrado fueron en el mes de mayo aproximadamente, y en el mes de agosto pues ya me incorporé con una materia a la licenciatura en Derecho. Y a partir de allí pues prácticamente estuve siempre combinando mi actividad académica, y una vez que termina ese sexenio de Fernando Silva Nieto y inicia el del contador Marcelo de los Santos Fraga, yo ya no estaba en la Procuraduría de Justicia del Estado cuando había terminado la administración, pero pues tuve la oportunidad precisamente a raíz de que también otro profesor de la facultad me invitó en aquel tiempo, él siendo diputado, a ayudarle como asesor, y ya dentro del desarrollo de las campañas electorales para la gubernatura, pues posteriormente cuando inicia el gobierno de Marcelo de los Santos, se me hace la invitación para ser procurador de la defensa del menor, la mujer y la familia, cargo que ocupé desde el 2003 hasta el 2009. Y siempre, como te digo, combinándolo con la actividad académica, docente, principalmente en la Facultad de Derecho de la universidad y pues de mi alma mater, de donde egresé ya prácticamente en aquel momento 20 años antes. Y posteriormente, ya una vez que concluyó la etapa de la Procuraduría del Menor y la Familia en el DIF estatal, intenté en aquel momento, 2009, expuse mi solicitud y mi expediente ante el Congreso del Estado para la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero pues bueno, hubo una elección en favor de otra persona y en aquel momento se generó alguna oportunidad y la invitación para ser secretario académico en el área de posgrado en educación en la Universidad de Zacatecas. Por tanto, entre 2009 y 2011 estuve en la Universidad Autónoma de Zacatecas con ese cargo como secretario académico y administrativo en el área de posgrado en educación. Pero en el 2011 apareció publicada la convocatoria de esta Universidad de San Luis Potosí para una plaza de tiempo completo en la Facultad de Derecho con el perfil precisamente de Derecho Constitucional. Postulé para esa convocatoria, presenté mi expediente y afortunadamente fue favorable la decisión y pues desde el 2011 hasta estos momentos me mantengo como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y como coordinador de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, siempre combinando con otras actividades. De hecho ya llevo prácticamente, estoy iniciando el tercer periodo ratificado como consejero del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Estado. He estado también en otros consejos, por ejemplo el Consejo Municipal del Transporte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, desde la administración anterior, la de Mario García Valdés, y actualmente pues seguimos todavía, aunque no hemos sido llamados para una posible ratificación o cambio del consejo. Entonces pues todas estas actividades me han permitido el poder desarrollar en su momento actividades no solamente dentro de la propia facultad, sino vinculación en otras áreas de la vida social y jurídica en San Luis Potosí. Que ha tenido la oportunidad de ejercer, podría decirse, al 100% su carrera en muchísimas áreas. Sí, afortunadamente he tenido esa oportunidad y esa, yo no diría suerte, muchas veces cuando decimos pues tuve la suerte de ser tal cargo, de ejercer tal actividad, considero que se trata simplemente de mantener una actitud abierta a las oportunidades y en su momento estar presente cuando se presentan esas oportunidades y aprovecharlas. Igualmente cuando se ejercen los cargos, me ha tocado en varias ocasiones en esas actividades dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado o dentro del DIF estatal como procurador de la defensa del menor, la mujer y la familia, siempre he comentado que cuando llegas a un cargo, si lo ejerces con el compromiso de hacerlo bien y de aplicar la ley y de hacer las cosas como consideras que debe ser acorde a los intereses únicamente de las personas a las cuales acuden a una dependencia pública, pues realmente se puede hacer muchas cosas dentro de
dentro de esas responsabilidades. Es decir, no tiene por qué ser un mero paso burocrático hacia otras cosas o una búsqueda de otros cargos, sino simple y sencillamente tratar de aplicar precisamente lo que en su momento se aprendió o incluso lo que se está ejerciendo a través de la docencia y la investigación, que es en lo que actualmente desarrollo mayormente mis actividades. Y eso me ha permitido pues realmente sí ampliar las posibilidades de desarrollo profesional, académico, personal, en todos los sentidos. Por eso creo que la carrera de Derecho y cualquier otra carrera evidentemente, pero si se ejerce con vocación y con entusiasmo y con apertura para aprovechar las oportunidades, me parece que es algo necesario que lo hagamos de esa manera, y en cualquier área podemos tener éxito si realmente nos dedicamos a ello con una disposición de aprovechar esas oportunidades que se presentan y en su momento ejercerlas con responsabilidad y aplicando los conocimientos que se han adquirido con profesionalismo. Creo que eso es algo fundamental para el ejercicio de cualquier profesión, y en este caso de la profesión de abogado. Y cuando se estudia el derecho, pues realmente nos damos cuenta de que muchas problemáticas de la vida social se pueden resolver, se pueden solucionar, siempre y cuando podamos establecer esas responsabilidades y compromisos en un contexto de servicio a las personas que lo requieren y que lo solicitan. Creo que eso es la parte más importante de las oportunidades que en su momento se presentan en el servicio público. Y ya en el ejercicio, digamos, del derecho, en el litigio, como abogados postulantes, pues evidentemente también es una responsabilidad importante. En algunos momentos de esa trayectoria profesional que me ha tocado en distintos lugares de la República, me ha tocado ejercer incluso como abogado litigante en asuntos de carácter penal, de carácter civil, de carácter familiar, mercantil, etcétera. Y considero que sencillamente si se mantiene la actitud abierta para poder aprender permanentemente, pues podemos tener éxito en la profesión que hayamos elegido en su momento. Claro, es toda la preparación y la actitud, ¿no? De buscar las oportunidades. Doctor, ¿qué tan diferente encontró usted su facultad cuando regresa 20 años después a como la dejó cuando se fue 20 años antes? Definitivamente muy diferente, claro que sí. Cuando yo la dejé era el año fin de 86, inicios del año 87, y pues definitivamente en cuanto a infraestructura, un cambio radical. Es decir, me acuerdo que en mis tiempos de facultad teníamos una biblioteca pequeña en lo que ahora son varios cubículos del personal secretarial y administrativo. Ahí era un lugar abierto que era la biblioteca. Ahora tenemos una biblioteca que es un edificio completo separado del edificio de la facultad, junto a la propia Facultad de Derecho y a la Facultad de Comercio y Administración. Por eso es un edificio de 4 pisos que prácticamente tiene uno la oportunidad de aprovechar la búsqueda de información en todos los sentidos, y ya no solamente a través de libros de manera física, sino incluso en forma electrónica, a través de las bases de datos que la propia universidad tiene. Y claro, aprovechando la tecnología, el internet y todas estas cuestiones que en estos momentos pues ya es algo cotidiano. Doctor, platícame justamente algo que mencionó hace un momento. Sí. Usted está coordinando actualmente una maestría de aquí de la Facultad de Derecho. Platíquenos de qué se trata. Claro que sí. Y cómo se pueden integrar a ella, que también era uno de nuestros propósitos de dar a conocer esta maestría. Exactamente, claro, con todo gusto. Precisamente actualmente está abierta la convocatoria para la próxima generación de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que sería a partir de agosto de este año a agosto del 2018. 2016-2018, es una maestría que se cursa en 4 semestres. Está abierta la convocatoria en estos momentos y se cierra el registro el 26 de mayo para toda persona que desee incorporarse a la maestría. Abogados, uno de los requisitos es ser licenciado en Derecho, y presentarse a la División de Estudios de Posgrado en Derecho, que se encuentra ubicado en Sierra Leona 550, es decir, a un lado del Centro Cultural Bicentenario. Ahí pueden presentarse y revisar la convocatoria en la página de internet de la universidad y de la propia Facultad de Derecho, para que revisen los requisitos documentales que se deben tener para poder integrar el expediente e incorporarse al proceso de selección
se debe presentar un examen Ceneval, un examen de conocimientos nacional que aplica el Ceneval, llamado Exani 3, que es un examen para nivel posgrado, promedio de 8 en la licenciatura, acreditar el conocimiento de alguno de varios idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, y a través de ello pues ya integrar otra documentación como sería el título de licenciado en Derecho, y según recuerdo pues simplemente la documentación normal de identificación, acta de nacimiento, etcétera. Y pues sí es importante para los abogados que desean estudiar esta maestría el que se presenten a la División de Estudios de Posgrado, o incluso si desean comunicarse para que se les dé la información e integrar su expediente para que puedan entrar al proceso de selección, pueden llamar a la División de Estudios de Posgrado en Derecho de esta facultad al teléfono 826-1450, extensiones 8363 y 8364. Allí se les atenderá la secretaria Lisette. Ella está encargada precisamente de darle seguimiento a todos los aspectos administrativos de la maestría, y con todo gusto estaremos al pendiente para la integración de los expedientes que se presenten para el ingreso de los alumnos que deseen cursar esta maestría a partir del mes de agosto, como lo señalaba. Y en ese ámbito del derecho constitucional y amparo consideramos que es muy importante el estudio profundo del área de constitucional y especialmente el juicio de amparo, considerando que se trata del principal medio de protección de las personas, de los gobernados frente a los actos de autoridad arbitrarios o fuera de la ley o anticonstitucionales, y que en su momento pueden generar abusos en contra de las personas o violación en general de los derechos humanos de las personas. Y por eso, evidentemente, en un mundo como el que actualmente vivimos, con problemáticas diversas, los problemas de seguridad pública, de diversas cuestiones delictivas que estamos viviendo, pero también el desarrollo de situaciones que generan problemas sociales como la desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de oportunidades de empleo, etcétera. En ese sentido, pues es importante que a través de la promoción de diversos recursos jurídicos y en general del conocimiento a profundidad de la Constitución, de sus leyes reglamentarias y de los instrumentos de defensa del gobernado en México, el abogado puede tener herramientas fundamentales para poder apoyar a la gente que en su momento puede ser víctima de violación de sus derechos humanos. Por eso creemos que es importante esta vertiente del conocimiento jurídico, y les invitamos a todos los abogados y abogadas que deseen incorporarse. Con gusto los atenderemos para integrar su expediente y que en su momento puedan incorporarse a los estudios de esta maestría. Que justamente están muy a tiempo de integrarse y de informarse. Sí, exactamente. Y que pues usted, doctor, es el mejor ejemplo de que un posgrado sí puede cambiar una trayectoria profesional. Definitivamente. Y hacerla muy diferente. Siempre lo he comentado, eso es definitivo. Cuando se tiene maestría e incluso doctorado, las oportunidades se abren de manera importante. Y como decía en algún momento, es cuestión simple y sencillamente de prepararse y de estar presente en el momento en que se presentan esas oportunidades y aprovecharlas, evidentemente, y eso es lo que permite un adecuado desarrollo profesional y el éxito en la carrera que uno ha elegido en su momento para poder desarrollarse en el campo de la vida profesional. Entonces yo creo que los estudios de posgrado son fundamentales, especialmente en el presente, y por eso invitamos a todos los abogados y abogadas que se interesen por esta área del conocimiento del derecho constitucional y amparo, pues que con todo gusto estaremos al pendiente para atenderlos y para integrar su solicitud y que en su momento se incorporen al proceso de selección. Y yo creo que esto nos permitirá con el tiempo generar capacidades mejores para una defensa adecuada de los particulares frente a los actos del poder público, que muchas veces vemos que pues el poder público y los órganos del poder, las personas que ejercen los diversos cargos de poder público, ciertamente deben ser profesionales al actuar, pero si en algún momento realizan ciertos actos que afectan los derechos de las personas, pues saber que tenemos instrumentos jurídicos adecuados
para una defensa que les permita vivir con dignidad y vivir con todos los satisfactores y en el ejercicio pleno de sus derechos. Claro, doctor. Ya casi para concluir, le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Usted qué le dirían a un joven que apenas quiere empezar a estudiar la carrera en Derecho, que apenas es el principio de su decisión de emprender esta trayectoria y este camino que usted ya ha recorrido pues en una larga trayectoria? ¿Usted qué consejo le daría o qué le diría a alguien que tuviera esta inquietud apenas de iniciar? Así es, yo le diría que si experimenta el interés y la vocación por la carrera de Derecho, que lo haga con todo entusiasmo y con toda responsabilidad, que cuando en el momento que decide ingresar a esta Facultad de Derecho y toma ese camino, que estudie, que se prepare permanentemente, que incluso estudie idiomas, porque esto es algo muy importante en el mundo actual, el inglés, pero igual el francés, el ruso pudiera ser, el chino, es un país muy importante actualmente en el mundo, etcétera, porque esto le abre mayores oportunidades, simple y sencillamente, de tener éxito en su momento en distintos ámbitos de la vida laboral, y que si se prepara adecuadamente y conoce el derecho a profundidad, el sistema jurídico mexicano y evidentemente también todos aquellos fenómenos de la globalización, los convenios internacionales en las distintas materias de la vida social, especialmente los temas de derechos humanos, del comercio, de las comunicaciones, los problemas del derecho penal internacional, de la problemática de la trata de personas, etcétera, cómo atender todo ese tipo de situaciones. Si se estudia profundamente y se tiene el compromiso realmente de avanzar, pues realmente que no se preocupe y que en su momento, cuando obtenga el título, tener la certeza de que va a tener oportunidades de trabajar. Muchas veces se habla de que actualmente hay muchos abogados, muchos egresados de la carrera de Derecho, pero las oportunidades afortunadamente se presentan en distintas áreas, no solamente en el sector público, en el sector del gobierno, en el propio sector privado, en empresas, en asesoría de toda clase de instituciones y empresas, y entonces pues eso genera la oportunidad realmente de poder ejercer la carrera en algún área que le pueda interesar a los estudiantes de Derecho. Entonces simple y sencillamente que busquen prepararse lo mejor posible, porque esa será en su momento la mejor herramienta para tener éxito en su vida profesional. Pues le agradezco mucho, doctor, que Al haya contrario. estado con nosotros en esta entrevista, que Al como bien contrario. dijimos en un Muchas inicio, gracias. estuvo dividida en dos partes, pero que nos Así pudo es. acompañar en ambas para Claro. contarnos toda su experiencia y todo esto que pues realmente lo que usted dice es invaluable porque es alguien que lo ha vivido. Entonces Así es. nadie se lo ha platicado. Usted Así es es. testigo de cómo ha sido toda esta trayectoria. Sí, claro que sí, muchas gracias, con todo gusto, y pues ha sido un placer estar en este programa, y pues realmente sí creo que es muy importante el que nuestros estudiantes de Derecho y de cualquier otra carrera asuman con pleno compromiso la decisión que en su momento tomen. Muchas gracias, muchas gracias doctor. por la invitación, fue un placer, muy amable. No, muchas gracias, Gracias. a usted. Y también muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron en esta emisión. Y no olviden seguirnos sintonizando todos los viernes a las 10 de la mañana en su programa Parte de Ti. Mi nombre es Raquel Soto. Hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.